Hola, muy buenos días, un gusto de verdad estar con todas ustedes. A nombre de MET y Alta Estrategia, les damos la cordial bienvenida a este nuevo programa, una nueva y una entrevista especial y fenomenal que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los aspectos básicos que necesita una persona para emprender, pero más que básicos, con aquellas cosas que son ideales, que son las tres rutas que nosotros muchas veces dejamos de tomar en cuenta para tener éxito en nuestra organización, y por eso muchas veces nuestros negocios se nos van de las manos, pero no nos dimos cuenta porque no tomamos los pasos que necesitábamos. Para eso tenemos hoy una experta, una coach súper especial que nos va a hablar a nosotros específicamente del proceso que nosotros necesitamos y esas tres situaciones especiales que necesitamos tomar en cuenta para poder desarrollar nuestra empresa. Idalis Escalante es fundadora de Mujer Empresaria de Hoy, es coach de emprendimiento, es PNL Master, es codueña de Sales Motivador y además es motivadora. Y sobre todo aquí, si ustedes miran su descripción, dice que es empresaria, esposa, madre, autora, conferencista y motivadora. Yo creo que esta es una gran oportunidad que todos tenemos para poder aprender de qué forma puedo mejorar mi situación como emprendedor y pasar de ser solo un emprendedor a ser un gran empresario. Idalis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué nos puedes contar, Idalis? Y Gracias, bienvenida. gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Fernando, por esa presentación espectacular. Todavía a veces me sonrojo un poquito cuando escucho todo eso. Mi proceso ha sido, aunque ya tengo 42 años, ¿verdad? A la misma vez, mi proceso ha sido de unos cuantos añitos para acá. Yo fui de esas personas que cuando terminó la escuela superior todavía no sabía qué quería hacer con su vida. Yo no sabía qué quería estudiar, me gustaban muchas cosas, pero ninguna me convencía. Y hoy día me encuentro a muchas personas en la calle con la misma situación, sintiéndose un poquito tristes o desenfocados porque todavía no saben qué es lo que quieren hacer. Así que les digo que no pierdan la esperanza. A los 35 años fue que yo vine a descubrir qué era lo que yo iba a hacer en mi vida. Y todavía no estaba muy segura, ¿eh? Porque la verdad es que cuando empecé todo este mundo empresarial, empecé simplemente entusiasmada, sabiendo que había algo especial para mí, pero todavía no sabía qué era eso especial que había para mí. Así Uh que no -huh. pierdan nunca la esperanza. Y hoy, pues, además de contarles un poco sobre mi historia personal, de cómo fue que yo emprendí, cómo fue que yo vencí mis miedos, cómo fue que yo me convertí de ama del hogar, ¿verdad? De ama de casa, de dueña del hogar, a convertirme entonces en empresaria, en líder también de miles y miles de mujeres, en coach eventualmente, en conferenciante, en ir a tantos y tantos programas de radio, televisión que me invitan. Les voy a contar cómo fue que vencí mis miedos y cómo fue que me enfoqué para que eso sucediera. Y a la misma vez, pues voy a compartir esos tres elementos que yo creo que no le deben faltar a nadie para que puedan emprender. Incluso creo que si te faltan esos tres elementos, debes detenerte un tiempo y analizar, ¿verdad? Y tratar de conectar con estas tres cosas. Eso lo voy a dejar para un poquito más adelante, ¿verdad? Primero me gustaría contarles sobre mi proceso. Yo pues, además de todo lo que Fernando les dijo, pues fui ama de casa y soy ama de casa todavía. Tengo 4 hijos, ya todos adolescentes. Uno de ellos ya mismo cumple 21 años, así que ya es adulto. Eh, ya él es el que guía mi carro y me lleva a mí a los sitios. Tengo esa ventaja. Pero estuve por muchos años dedicándome exclusivamente a ellos y a mi esposo, a mi casa. No había terminado mis estudios porque, como les dije, empecé a estudiar sin saber exactamente qué era lo que yo quería hacer. Así que comencé por administración de empresas con la idea de más adelante cambiar de concentración si surgiera la oportunidad, ¿no? Pero la Uh verdad -huh. es que tuve un hijo, luego tuve el segundo y bueno, ya me quedé sin quien me los cuidara. Así que decido entonces quedarme en mi casa cuidando a mis hijos, Uh porque -huh. sabía que para mí no era negociable el dejarlos cuidando con una persona que yo no conociera bien. Y si mi mamá Uh no -huh. podía, ni mi suegra tampoco, pues entonces no hay remedio, tengo que quedarme con ellos en mi casa. Y ese tiempo se convirtió en 10 años. ¿Por qué? Pues porque después vino la nena y después vino el otro nene. De momento, a pesar de que en mi hogar siempre me enseñaron que yo iba a estudiar, que yo iba a ser una persona profesional, que no iba a depender nunca de nadie,
aún así, yo elegí cosas diferentes en mi vida. En aquel momento pensaba que la vida simplemente me había sucedido, ¿no? Que estas situaciones me estaban pasando sin yo planificarlas y que yo era víctima de la vida. Me doy cuenta más tarde en la vida, años después, que esto fueron elecciones que yo tomé, que fueron decisiones que yo tomé, que yo decidí quedarme en mi casa, que me pude haber ido a seguir trabajando, a seguir estudiando y dejar a mis hijos con alguna persona, pero elegí otras cosas que para mí eran importantes y para mí la familia siempre ha sido lo más importante para mí. Así que estos 10 años en mi casa sin poder estudiar y sin poder trabajar, fueron mi escuela, fue donde me preparé quizás para hacer las cosas que estoy haciendo ahora. Definitivamente no lo hubiese planificado así. O sea, si Dios me hubiese dado a escoger, ok, ¿quieres esto o quieres esto? Yo hubiese elegido otras cosas, pero nosotros no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros, ¿no? Hay una fuerza mayor que nosotros que es quien sabe por dónde te debe guiar. Así que gracias a que yo no sabía lo que iba a hacer de mi vida y lo que yo iba a estar haciendo hoy día, pues la vida fluyó de una manera, y yo creo que de la mejor manera que pudo haber sucedido. No hay forma de que sucediera mejor. Así que en algún momento, pues, a pesar de que vivía una vida tranquila en el aspecto de que puedo cuidar a mis hijos yo, mi esposo cobraba suficiente para ambos, ¿no? Él generaba suficiente para poder mantener a la familia y yo no tenía que irme a trabajar, no era una obligación, estoy bien, estoy cómoda, pero una parte de mí se sentía muy insatisfecha. Yo sabía que había algo más, que me tocaba hacer algo importante, no sabía lo que era, así que estuve mucho tiempo confundida, frustrada, insatisfecha. Esas son algunas de los sentimientos que les puedo describir. Y yo creo que muchos de ustedes quizás se pueden identificar conmigo. Pero, y Dalis, de veras está, o sea, no te, pero eras buena mamá, eras ama de casa, eso no te... Claro que sí, muy buena madre y lo sigo siendo. Mis hijos son lo primero para mí y mi casa siempre estaba al día. Yo viví una vida bastante tranquila, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos estamos enfocando en algo que no tenemos todavía, es muy fácil perder de perspectiva lo que ya tenemos, ¿no? Por eso siempre ahora como coach le enseño a mis amigas, a mis clientes, a las personas que me siguen, no podemos manifestar o atraer cosas mejores a nuestra vida si no podemos agradecer lo que tenemos ahora mismo. Claro, ¿Okay? claro. Porque lo que tengo ahora es lo que me va a llevar a eso próximo. Y si yo aprendo a apreciarlo y agradecer eso que tengo, entonces yo puedo atraer a mi vida cosas mejores. Pero en ese momento yo no sabía esto. Así que en ese momento yo me estoy enfocando en que no he terminado de estudiar, no puedo irme a trabajar, nada de las cosas que yo hubiese deseado están sucediendo. Y eso pues me mantenía en este constante estado de queja, ¿verdad? Me quejaba mucho, me lamentaba mucho. Para mí todo el mundo era responsable por mi situación menos yo. Así que después de mucha lucha y de mucha queja, comienzo a hacerme las preguntas correctas. ¿Para qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué estoy en esta situación y por qué he atraído esto? En ese tiempo, pues descubro el poder de mis pensamientos, descubro que yo con lo que yo hablo y con lo que pienso estoy creando mi realidad. Así que esto me lo creí tanto que comencé entonces a practicarlo, a ponerlo en práctica. Para ese tiempo yo era una persona extremadamente tímida. Hubo muchas cosas que yo hubiese querido hacer en mi vida que no las hice por tímida, porque no me atrevía. Incluso en la escuela superior yo quería estar en el equipo de soccer femenino, pero no me atrevía. Fútbol. Digo, de soccer, perdón, baloncesto. Quise estar en el periódico de la escuela, tampoco me atrevía. O sea, yo no me atrevía ni siquiera a ir y tocar la puerta y preguntarle al maestro qué tenía que hacer para estar ahí. En la escuela era igual, no me atrevía a participar de cosas que me moría por hacerlas, pero era demasiado tímida para hacerlas. Así que en este proceso más adelante en mi vida, a los 30 y pico de años ya, cuando ya tengo a mi familia, ya tengo a mis hijos, estoy en ese espacio donde estoy bien, pero a la misma vez no puedo apreciar lo bueno que tengo porque me estoy enfocando en todo lo que me falta, en lo que hubiese querido que pasara.
En ese momento, cuando me di cuenta que mis pensamientos están creando mi realidad, me di cuenta que mis pensamientos no eran positivos. Yo pensaba muy negativamente, estaba muy frustrada, me quejaba demasiado. Así que comienzo a tomar iniciativa y a decidir yo lo que yo quiero que sea mi vida. Comienzo a cambiar mis pensamientos. Comienzo a declarar, a decir que soy valiente, que yo me atrevo. Dejé de decir soy tímida, dejé de decir no me atrevo y comencé entonces a decir sí me atrevo, aunque en el momento me estuviera muriendo del miedo, pero yo sabía que si yo lo repetía lo suficiente, si yo me decía a mí misma lo suficiente, yo me atrevo, en algún momento eso se iba a convertir en mi realidad. Esa se iba a ¿Y qué fue lo primero que convertir en hiciste? mi... Cuando le pudiste hacer esas decisiones, ¿cuál fue la primera decisión que tomaste? Bueno, fíjate, curiosamente, para ese tiempo que yo empiezo a trabajar con mi timidez, a declarar que sí soy valiente, que me atrevo, yo me estaba reuniendo en casa de mi mamá, hacían unas vigilias. No sé si allá se sabe lo que son vigilias, pero una Sí, vigilia claro, claro. es un grupo, se reúnen y bueno, están hasta las tantas de la mañana, ¿no? Mañana. Era Sí, un sí. grupo espiritual de diferentes denominaciones, así que pues yo participaba, pero yo simplemente estaba allí de oyente, yo no hacía nada más. Ajá, ajá. En ese tiempo yo decido a mi mamá y a mi padrastro, yo voy a dar la clase del viernes. Y ellos estaban tan sorprendidos porque yo jamás me había ofrecido a dar nada. Estaban tan sorprendidos que me dijeron, pues por supuesto, sí, la vigilia del viernes es tuya, puedes hacer lo que tú quieras. Y yo entonces decido dar la clase. Y ahí noté una gran diferencia, Fernando, y es que a veces nos dejamos dominar por el miedo, pero hay veces donde la pasión por algo es tan y tan y tan grande que aunque sintamos el miedo, ya lo podemos ignorar. Realmente el miedo en ese momento no puede paralizarnos. Por lo general el miedo es algo que nos paraliza, que nos detiene. Pero cuando sentimos pasión por algo, la pasión nos lleva por encima del miedo. Y ese, de hecho, la pasión es el primer elemento de esas tres cosas que les quiero compartir hoy que no deben faltar para tú emprender, para tener éxito. Es la pasión. La pasión que yo descubrí en ese momento por lo que me toca hacer a mí, pasión de saber que para mí hay cosas más importantes que lo que yo estoy haciendo hasta el momento, que fui creada para hacer algo importante, algo, ¿verdad? Una manera de impactar a la gente. Todo eso despertó en mí este gigante dentro de mí, ¿no? Esta persona poderosa, fuerte, que ya estaba dentro de mí, que los miedos no la habían dejado salir afuera, pero en ese momento la pasión abrió la puerta para que esa persona poderosa y fuerte saliera. Y pues el miedo todavía estaba ahí. No es que el miedo se fue, no es que lo trabajé, no es que hice nada con él, simplemente la pasión me llevó por encima del miedo. Así que esa fue, ¿verdad? Para contestar tu pregunta, esa fue la primera. La primera. Decidí que iba a dar esa clase. La clase se dio espectacular, dicho sea de paso. Se dio espectacular, la gente eran poquitas personas, aún así yo tenía miedo, pero la di como quiera y me pidieron que diera entonces la próxima clase. Así que fue un éxito, le puedo dar La segunda decisión fue que comencé entonces decidí que iba a regresar a la universidad para terminar mi bachillerato, que lo había comenzado hace 10 años atrás y que por los niños y demás pues me había detenido, ¿no? Así que elijo empezar otra vez a estudiar. Para ese tiempo también entonces abrí Mujer Empresaria de Hoy como un grupo en Facebook. Así que lo que hoy día es una comunidad y una red internacional de mujeres de toda Latinoamérica. Incluso hay mujeres que viven en Italia, en Alemania, pero que hablan español y están también como miembros de la red. Esa organización, esa cosa tan espectacular que se creó ahí, lo comencé como un grupito de Facebook y fue para ese mismo tiempo. Definitivamente yo estaba muy conectada con esa pasión, a pesar de que no sabía todavía qué era lo que iba a hacer, ni cómo lo iba a hacer. Simplemente conecté con la pasión de mí, de algo interno, de yo saber que hay algo más grande para mí que me está esperando. Y ese paso que diste, organizaste una comunidad, montaste un grupo de personas y empezaste a dirigirlas y antes no hacías más,
no hacías nada de esto, sino que Nada empezaste a hacer... relacionado con eso para ¿De dónde nada. salió la idea de mujer empresaria de hoy? Si eras ama de casa, ¿cómo fue que salió la idea? ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, esa idea surge y está muy relacionada con el segundo elemento que les quiero compartir hoy, que es el propósito. Tu propósito de vida o tu llamado, ¿no? Eso que tú sientes en tu corazón que viniste a hacer, que quizás tampoco estás muy seguro de qué es lo que te toca hacer, pero sabes que está ahí. Tú sabes que fuiste creado para hacer algo importante. Y Algo te llama. algo te llama y tú sabes que te está llamando, así que tú eliges seguir tu instinto, tu intuición y simplemente comienzas a caminar por fe, aunque no sepas ni para dónde vas, ni si vas a pisar en piso o en el aire. Pero estás muy conectado con lo que es ese propósito. Y bueno, en ese tiempo simplemente sentí en mi corazón abrir un grupo y llamarle Mujer Empresaria de Hoy. Yo no hice ningún research, yo no creé un plan de negocio, yo no sabía ni lo que estaba haciendo, vaya, yo simplemente dije, tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer. Yo creo que la mayoría de las decisiones... Y empezó. Y así fue que empezó. Yo creo que la mayoría de las cosas que yo he hecho, que me salieron bien, que tuve éxito, que las personas incluso miran y dicen, wow, yo quisiera hacer lo que está haciendo Idalis, han sido cosas que simplemente conecté con mi instinto y no las planifiqué. Es más, yo creo que cuando planifico mucho lo daño. Sí, porque la planificación viene de tu cerebro, pero el seguir tu instinto viene del corazón. Y el corazón es el que sabe el camino. El cerebro está ahí para poner las cosas en su paso, ¿no? En su lugar, para decirte cuáles son los pasos a seguir. Pero lo que debes seguir siempre es tu corazón. Es ese instinto, esa intuición que te dice, entra por aquí a mano derecha o entra a mano izquierda, detente un momento, sigue por aquí. Esas señales siempre vienen del corazón, siempre vienen de adentro. Y los tres elementos que les voy a compartir hoy, que no les he dado el último todavía, ¿verdad? La primera es pasión, que fue la que mencioné ahorita. La segunda es propósito. Las tres vienen del interior. No son cosas externas. No es estudiar, no es capacitarnos, no es tener mentores, aunque todas esas cosas son importantes, son cosas externas. Las que no nos deben faltar siempre vienen de adentro, siempre vienen de nuestra esencia, de nuestro ser, de quienes nosotros somos en realidad. Y si yo cojo ahora, ¿verdad? Tomo a Fernando y le quito todos sus títulos, su preparación académica, sus roles, y queda solamente su esencia, la persona que es en realidad, ahí es donde está la conexión de su propósito, de su llamado, de quién él vino a ser y de lo que él vino a entregar al mundo. Y así con todas las personas que nos están escuchando. Cada uno de nosotros tenemos un regalo que vinimos a entregar, algo que vinimos a hacer. Y no se trata de nosotros, se trata de las personas a quienes vinimos a servir. Así que es una gran responsabilidad que conectemos con eso y lo comencemos a traer. No tenemos necesariamente que saber qué fue lo que vinimos a traer. Tenemos que saber que vinimos a traer algo, punto. Y entonces comenzamos a caminar. ¿Ah? Pasión, propósito, ¿y la tercera? La tercera es, yo creo que quizás la más importante, o bueno, simplemente las tres se complementan, es creer en ti. Definitivamente creer en ti. Porque aunque tengas pasión y aunque hayas descubierto tu propósito y estés caminando, si no crees en ti, continuamente te vas a estar deteniendo y vas a estar con la duda, ¿lo hago o no lo hago? ¿Seré yo la persona indicada para hacer esto o lo debería estar haciendo mejor otra persona? Este proceso de creer en ti, claro, tienes que conocerte para que puedas creer en ti. Si tú no te conoces, no sabes cuáles son tus cualidades, tus herramientas personales para el éxito, quién eres tú en esencia, como mencioné ahorita, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, qué cosas te apasionan, te gustan, qué cosas no te gustan. Cuando tú conoces todo esto, ya puedes entonces empezar a desarrollar esa confianza en ti mismo o en ti misma, creer en ti, y entonces no importa el reto que se presente, vas a poder superarlo. Cuando no creemos en nosotros mismos, cualquier cosa nos puede detener. Cualquier persona, cualquier reto, cualquier situación difícil nos va a detener
porque nos lleva a dudar de nosotros mismos, nos lleva a dudar de nuestras capacidades. Así que creer en ti es sumamente importante. De hecho, hay muchas personas que creen, por ejemplo, en Dios y creen en su poder, creen en los milagros, creen en muchas cosas, pero no creen en ellos mismos. Y si no crees en ti, no importa en qué otras cosas tú creas, no te vas a mover. Así que el creer en ti, conocerte, creer en ti, va muy alineado con lo que es pasión y con lo que es tu propósito también. Esos tres elementos no le pueden faltar. Yo tal vez solo para un emprendedor, para que alguien quiera iniciar o quiera retomar algo, dime, hablas de creer en ti. Sí mencionaste algunas cosas, pero tal vez nosotros lo digerimos más rápido, así como dijiste las 3 actividades que necesitamos. Tal vez me puedes dar 3 situaciones para que las personas, o 3 acciones que la gente tiene que tomar para creer en ella misma, o cuál es el plan, o qué pueden hacer para creer en ellos mismos. Bueno, les voy a compartir lo más sencillo que fue lo que hice yo para creer en mí. Como les dije anteriormente, yo era una persona muy tímida y la timidez viene por la inseguridad de no conocerte, ¿no? Así que lo que yo hice para conocerme a mí fue algo tan sencillo como tomar una libreta, como la que tengo aquí al lado mío, una libreta, y hacer una columna y poner en un lado cuáles son mis fortalezas y en el otro lado cuáles son mis debilidades. Me di cuenta con ese ejercicio tan sencillo, me di cuenta que tenía muchas más fortalezas de las que yo pensaba. Hasta ese momento yo estaba muy consciente de cuáles eran mis debilidades, pero no estaba muy clara de cuáles eran mis fortalezas y me di cuenta que tenía un montón. Así que eso nada más me ayudó a yo sentirme un poquito mejor conmigo misma. La otra clave es comenzar a hacer cosas, simplemente comenzar a dar pasos. Las oportunidades se te van a presentar. Si te cierras tú mismo las puertas ante cualquier oportunidad, jamás vas a saber de qué estás hecho. Así que comienza por cositas pequeñas, como en esa ocasión donde me ofrecía dar la clase en casa de mi mamá. Lo que habían eran 8 personas y 3 de ellos eran familia, ¿verdad? Así que no fue un reto demasiado grande para mí. Pero sigue siendo un reto, sigue siendo ese primer paso que di a decir, me voy a atrever a hacer esto que nunca he hecho antes y voy a empezar por algo pequeño. Quizás en ese momento no me hubiese atrevido a pararme frente a un auditorio con 100 o 200 o 300 personas, pero sí me atreví a dar una clase a 8 personas. Pues entonces voy son como pequeños pasos. Claro, pequeños pasos que te llevan a un paso más grande, sí. Sí, claro. Lo que pasa es que la mayoría de las personas tenemos una visión muy grande de las cosas, ¿no? Queremos cosas grandes. Pero ¿qué pasa cuando queremos cosas grandes? Está buenísimo que queramos esas cosas grandes. Lo malo es que no sabemos a veces dividirlo en pasos más pequeños. Y para que sea así de grande, tú no tienes que brincar hasta allá, tú tienes que comenzar por algo pequeño. Así que comienza tú mismo o tú misma tomando decisiones pequeñas que te vayan acercando a esa meta. Hoy día sí puedo estar no solamente en un hangout donde me están viendo a nivel internacional, yo no sé cuántas personas, pero también puedo estar frente a un grupo de 100, 200, 300 personas en un auditorio. Y bueno, siempre el nerviosismo siempre está antes de uno pararse en tarima, ¿no? Pero tengo maneras de manejarlo y ya lo he hecho tantas veces que se convierte en algo entonces de rutina, ya no es algo que me asusta como me hubiese asustado antes. Pero empecé por ese pequeño paso de dar una clase en casa de un familiar a 8 personas. Excelente. Y Dalis, yo creo que solo voy a hacer un resumen de todo lo que hemos platicado ahorita para que nuestra audiencia cuando miren los videos sepan que hoy tratamos nosotros con Idalis 3 elementos, sobre todo nos contó de dónde viene, o sea, ella empezó de cero como ama de casa y se convirtió ahora en una empresaria que dirige más empresarios y que ayuda a las personas a obtener resultados mejores de lo que están haciendo actualmente. Y para ello nos recomienda que tenemos que seguir 3 puntos fundamentales: la pasión, o sea, algo que realmente nos mueva. Después el propósito, saber hacia dónde nos dirigimos. Y tercero, que es muy importante y que sin eso no se pueden mover los otros 2, creer en uno mismo. Y después nos dio factores para que nosotros podamos creer en nosotros mismos. Nos dijo, hace una línea y divide qué tienes de positivo y qué quisieras mejorar en ti. Y teniendo esas 2 cosas, nosotros podemos mejorar y podemos desarrollar un negocio. Yo creo, no sé si esto resume lo que estábamos hablando, Idalis. Sí, claro que lo resume completo. Me falta agregar
¿verdad? Una vez que Sí, hacemos ese ejercicio para conocernos a nosotros mismos, estar muy conscientes de que nosotros creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestras palabras. Así que no debemos dejar de decir o dejar de repetir lo que estamos viviendo ahora mismo y debemos comenzar a hablar según lo que queremos que sea una realidad de nuestra vida. Eso es programarse. excelente, Por eso entonces más adelante excelente. tomé el curso de programación neurolingüística porque me fascina, fue lo que yo hice conmigo en aquel entonces sin saber lo que era, porque jamás lo había escuchado, pero cuando por fin conozco lo que es programación neurolingüística, me di cuenta que fue exactamente lo mismo que hice yo conmigo. Hace 10, 12 años atrás me programé, me reprogramé, decidí dejar de repetir y dejar la historia esta de víctima y de que las cosas están malas y que esto no funciona y que estoy frustrada. Decidí dejar todo eso y comenzar a diseñar Idalis como yo quería que Idalis fuese. Yo quería ser una persona exitosa, yo quería ser una mujer profesional, yo quería vivir mi vida balanceada, vivir una vida que me llena de entusiasmo, de pasión, y decidí entonces cómo yo tengo que ser para llegar ahí. Y me programé para convertirme precisamente en eso, y hoy día me dedico a ayudar a otras personas, a otras mujeres en específico, ¿verdad? Con quien más trabaja con mujeres, para que ellas también descubran quiénes son y puedan entonces desarrollarse y puedan alcanzar el éxito según ellas lo desean alcanzar. Excelente, Idalis, muchísimas gracias. Yo creo que todos obtuvimos una gran lección de vida. Gracias por tu tiempo, Idalis. Y ya creo que el Claro último que sí. mensaje, no sé si tienes alguna palabra final para que esto termine así como con corona. ¿Hay Wow, algo más que quieras agregar para terminar? hay tantas cosas que quisiera decir, pero simplemente les puedo decir que crean que sí, que tienen un propósito de vida importante, que se trata de muchas personas, no solamente de ellos, así que hay una responsabilidad de poder cumplir con eso que vinimos a hacer. Óyeme, que no están solos ni solas, todos somos parte de ese plan. Yo soy parte de ese plan, Fernando es parte de ese plan, Carveri es parte de ese plan, todas las personas que estamos en MED2 y Mujer Empresaria de hoy somos parte también de ese plan, así que no, estamos aquí para ayudarnos unos a otros, para ser mentores, los que ya hemos pasado por ese proceso, ¿verdad? Y poder seguir dando a otros. Debes creer que viniste a dar ese regalo al mundo y que todo se está alineando, el universo entero está esperando que tú decidas hacerlo para alinearse y conspirar contigo. Ese es mi mensaje Excelente. final. Y estamos sobre el mensaje final, el universo conspira con nosotros. Gracias, Idalis, en nombre de MED2, de Fernando de León, el día de hoy, y les agradecemos mucho a todos. Gracias, Idalis, por tu tiempo, y los esperamos en una próxima oportunidad, pero sin antes decir que son 3 aspectos básicos que necesitamos y no los tenemos de dejar: pasión, propósito y creer en ti. De la voz de Idalis, muchísimas gracias a todos, que tengan el mejor de los días. Adiós, Idalis. Adiós, gracias.